Una importante herramienta legal para beneficio de la ciudadanía entra a regir a partir de hoy. Patricia Ginzo con los detalles. Y se podría decir, Roberto, que es una victoria para la gente. A partir de este mes se prohíbe a las telefonías móviles poner una fecha límite para la utilización del saldo. A partir de esto se acumulará el saldo de cada recarga. Las empresas de telefonías móviles podrán caducar, sí, el saldo promocional. Ya sea a través de una línea con factura fija, con plan o una línea prepaga, era costumbre que al no utilizar todo el saldo disponible en un tiempo determinado, este caducaba, por lo que no era posible acumular el saldo no utilizado. Ahora, esto cambia a partir de la normativa de la Conatel que ya se encuentra vigente, que prohíbe a las compañías de telefonía móvil establecer un plazo de vencimiento o caducidad para el saldo no utilizado, la cual incluye a las de llamadas, mensajes de texto y al saldo de navegación en Internet. Las unidades de medida son diferentes, o sea, no podemos hablar de minutos y hablar de megabytes, son unidades totalmente diferentes. Lo que nosotros trasladamos es tanto los minutos como los megabytes a un concepto monetario que viene a ser el saldo en guaraníes que uno tiene. Sin embargo, la norma no incluye a las promociones en las cuales el usuario o cliente solicita la multiplicación de su saldo, con lo cual solo rige sobre los montos efectivamente comprados. La norma también establece sanciones para aquellas compañías que caigan en incumplimientos. Conatel no puede realizar ninguna sanción a ningún operador de telecomunicaciones sin un sumario previo. Es decir, nosotros necesitamos también estos insumos por parte de la ciudadanía en el sentido que lo denuncien. La Conatel cuenta además con un centro de denuncias, cuyo número telefónico es el 438-2220 al 7.